Definitivamente, Dios tiene una manera muy particular de ver y hacer las cosas, que nos quedamos asombrados de esta forma tan especial para llamar nuestra atención y para que confiemos plenamente en Él. Nos quedamos sin argumentos porque vemos la efectividad de su forma y constatamos que la mejor opción es la que Dios propone. La manera de Dios es la indicada y a pesar de que sabemos que esto es una realidad, no por eso demerita la obediencia de quienes Él usa para manifestar su poder. Porque como humanos queremos razonar las cosas desde nuestra concepción y cuando eres un instrumento en las manos de Dios, solo puedes decir acepto y admitir que estás en las mejores manos y que todo bajo su control tendrá un éxito contundente. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, el profeta Elías, un hombre con mucha autoridad y con una unción poderosísima, tremenda, pero que nos hace ver de la misma forma las debilidades humanas a flor de piel y que en ciertos momentos de la vida, aun cuando seamos un canal de bendición para otros, enfrentamos miedos, inseguridades, molestias y hasta depresiones, de las que somos rescatados por el único que tiene el poder para sostenernos, para animarnos y levantar nuestra cabeza, y es Dios. Y por esta razón quedamos anonadados para caer en sus brazos de amor que nos cobijan y nos preparan para avanzar, correr a la meta del supremo llamamiento de Cristo. Imaginemos la situación de este profeta, del profeta Elías. Dios le había dado una palabra para el pueblo que no había sido algo favorable. Había dicho que durante varios años no iba a llover ni caer rocío hasta que Él lo dijera. Tú y yo sabemos que el agua es vital para nuestra vida y para muchas cosas que tenemos que realizar diariamente. ¿Cómo nos sentimos cuando falta este líquido tan importante hoy en día? Gracias a Dios, en la actualidad tenemos cisternas que nos permiten almacenar el agua y disfrutar de la misma cuando ésta escasea o no hay la fuerza en las tuberías del preciado líquido. Después de emitir esta interesante profecía, Dios manda a Elías a esconderse en un arroyo llamado Kerib. Elías tendría suficiente agua y milagrosamente sería sustentado por cuervos, quienes lo alimentarían. La obediencia era una característica de Elías, así es que hacía todo lo que Dios le ordenaba. Tiempo después, el arroyo se seca, pues debido a la palabra del profeta ya no había llovido y el agua del arroyo dejó de fluir. Ante esta situación, Dios, que tiene todo bajo control, le dice a Elías que no se preocupe, que se dirija a Sarepta y permanezca en ese lugar, pues ya tenía a una persona que se encargaría de él. ¡Wow! Si tú hubieras sido Elías, ¿qué hubieras pensado? ¿Con quién te enviaría el Dios Altísimo y Soberano? Quizás Elías pensó: ya estuve escondido en el arroyo, ahora me tocará un lugar más cómodo y confortable en donde tenga todas las comodidades y pueda descansar. Posiblemente suspiró y en un abrir y cerrar de ojos, Dios le informa que había ordenado a una viuda hacerse cargo de él. Y como era de esperar, de este profeta tan singular, él
inmediatamente obedeció fielmente a lo que Dios había determinado hacer. Al llegar a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña y le pidió amablemente que le trajese un vaso de agua. Cuando la viuda se dirigía para traerle el vaso de agua, Elías le pide también un poco de pan. Y es este preciso momento en donde comienza el milagro de creer plenamente en la palabra que Dios nos da. Dijéramos, creer firmemente en las promesas que Dios nos ha dado y que quiere hacer cumplir hoy en día en tu vida y en la mía. Esta viuda tiene la confianza de decirle al profeta su situación. Era una mujer, dijéramos en nuestros días, que no tenía pelos en la lengua. Era una mujer directa, posiblemente era caribeña. No guardaba las apariencias. Ella pudo ir con alguna vecina y suplir de este modo, sin ser evidenciada, lo que le pedía Elías y de esta manera salir avante en esta situación. Sin embargo, ella toma tiempo para explicar que no tenía pan, solo tenía un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Y continúa su discurso diciendo que estaba recolectando leña para después preparar algo de comer y al término de esto dejarse morir de hambre, pues no tenían más alimento. Este panorama era algo desalentador y desconcertante para Elías. ¿Cómo era posible que Dios lo había mandado al peor lugar para ser alimentado? ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer esto? Efectivamente, solamente a Dios, que tiene las mejores opciones para la vida. Dios usaría nada menos y nada más al profeta para bendecir a esta familia que estaba en una adversidad apremiante y que necesitaba la intervención divina para salir adelante de este momento crítico. Lo único que sería puesto a prueba era la obediencia y la fe de esta viuda y su hijo. Elías la anima y le dice que no se preocupe. ¿Te suena familiar? Es lo que muchas veces escuchamos decir a Dios por medio de su palabra cuando la leemos diariamente, pero estamos tan enfrascados en la situación, tan desesperados al no tener respuesta, que buscamos alternativas y hacemos todo lo posible en nuestras fuerzas para salir, que al parecer no escuchamos esa voz sutil que intenta hacernos recapacitar y que volvamos a encauzar nuestras fuerzas. Fíjense, que volvamos a encauzar nuestras fuerzas y nuestra mirada en aquel que tiene cuidado de nosotros. La viuda, pese a esta situación, toma la decisión de obedecer la voz del profeta y se dirige a su cocina a hacer lo que Elías le había mandado a hacer. Era cocinar una torta primeramente para Elías y luego para el hijo y ella. La Biblia no nos dice si en esta cocina hubo otra discusión. El hijo de la viuda no pudo estar de acuerdo ante lo que Elías le había dicho a su madre y pudo enfrentarla ante esta brecha. Pero la promesa había sido lanzada y solamente los que la abrazan ven o pueden ver la bendición. Elías había mencionado que si le daba de comer primero a él y luego hacía para ellos, tendrían suministro de harina en la jarra y aceite en la botella hasta que volviera a caer lluvia. La mujer fue obediente y creyó lo que Dios le había dicho. Y Elías, la viuda y su hijo tuvieron comida durante muchos días.
La harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron, y de esta manera se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Elías. ¿Cuál sería el resultado de esta historia si tú hubieras sido el protagonista? ¿Estarías dispuesto a ceder lo primero a otro en vez de tu familia y tú mismo? ¿Aceptarías el reto sin chistar o modificar la indicación? Creo que la respuesta puede ser diversa, pero cada uno de los que estamos escuchando esta cápsula sabe lo que haría. Pero después de ver el resultado obtenido, no nos queda más que pedir a Dios el estar dispuestos a hacer su voluntad, a ser obedientes y creer que aunque la adversidad quiera poner en duda nuestra fe, podemos mantenernos viendo al invisible y esperar el fiel cumplimiento de lo que ha prometido, así como lo dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14, y dice: Pues el Dios de Israel dijo que no se terminaría la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. Te invito a dar like y suscribirte y te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en otra interesante cápsula de vida.